¿Dónde está mi archivo de Excel? Acá está. Reanudar grabación. Ok. Entonces ya le puse la X barra. ¿Cuál me falta? Acá. X barra. Acá. Ok. Y luego la Y barra. ¿Dónde más me falta? Acá. Y acá. Es que ahorita vamos además a tener otra, otra de nuestras variables con acento circunflejo, ¿no? Con gorrito. Entonces, mejor que quede de una vez estandarizada para que no nos confundamos. Ok, ¿ya están? Sí, listo. De todos modos, vamos a hacerlo ahorita, pero con esta otra serie, ¿vale? Lo que habíamos calculado aquí ya era este, ¿no? Lo mismo podemos usar esta, que es la fórmula fácil, pero es la misma, ¿no? Si ustedes ven, es la misma. Solamente que aquí me está simplificando, ¿no? Dice, pues multiplico primero XY, y obviamente si le quito, ¿no? Lo que son los promedios, pues entonces me queda solamente la multiplicación de X por Y, sumatoria al cuadrado, y luego le saco la raíz, ¿no? Entonces, esta la habíamos hecho acá, igual la repasamos si quieren, ¿no? Nos dice, bueno, es primero X por Y. ¿Dónde teníamos X por Y? Bueno, la sacamos con las barras, ¿no? Aquí está. X menos X barra, que era este valor, menos 1.5, por Y menos Y barra, que era este, menos 0.29, ¿no? Sacamos la de cada una. A esa le sacamos la sumatoria, que era 2.84, y ya tenemos la parte de arriba, esta o esta, de nuestra R. Y después nos dice, multiplicado la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. La desviación estándar, pues la sacamos de nuestras variables como tal, ¿no? Tenemos nuestra variable X. Sacamos nuestra sumatoria. ¿Dónde está nuestra sumatoria? Ok, sí, no, es acá. Sacamos esta diferencia, X menos X barra, pero aquí en este caso, pues la sacamos al cuadrado, ¿no? Por lo mismo, si sacamos X menos X barra, nos puede salir igual a 0. Entonces, lo que hacemos es, la elevamos al cuadrado y luego le sacamos la raíz. Entonces, aquí sería como tal la sumatoria del valor al cuadrado, y aquí sí, aquí le puse, y aquí abajito es la raíz para sacar la desviación estándar, ¿no? Que es esta S, que está acá. Entonces, aquí tendríamos la de X. Lo mismo hacemos con Y. Nuestra Y menos la Y barra o la Y promedio, que sería 1.9 menos 2.19, y así para cada uno de los valores, menos 2.19, 2 menos 2.19,
Una vez que ya tenemos todos, que son estos, los elevamos al cuadrado. Lo mismo, ¿no? Para evitar que al momento de hacer la suma nos dé todo igual a 0. Se eleva al cuadrado, sacamos la sumatoria de esa y menos promedio al cuadrado, que sería esta sumatoria 1.329, y le sacamos la raíz, que es esta de acá. Entonces ya tenemos las tres partes que necesitamos para nuestra ecuación, que sería, vamos a ponerle los mismos colores, déjenme ver qué colores use aquí, verde, naranja y morado, ok. Entonces aquí sería verde, luego esta sería el naranja y esta sería el morado. ¿Ok? Estos serían nuestros tres datos. Y ya nada más los vamos a colocar acá. Que esto era, en este caso, 2.84, que es nuestro numerador, entre 2.8948, 2297, entre 1.152, 82, 26.2. Esa es, ¿no? Y ese resultado va a ser un poquito grande para que se vea. Es el que nos da 0.8510, bla, 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 ¿no? Igual al cuadrado, simplemente le aplicamos al cuadrado, nos daba el 72,42%, ¿no? Pero ahora vamos a calcular esta. Vamos a calcular esta con fórmula y además vamos a calcular nuestra ecuación de la recta que nos había dado aquí. Aquí vimos cómo la usábamos, ¿no? Cómo la podíamos usar para hacer cálculos intermedios o proyecciones más altas, pero aquí la sacamos directamente de la ecuación. Vamos a sacarla ahora también por fórmula y vamos a calcular nuestra R cuadrada también directamente por fórmula sin sacarla directamente de nuestra R. Ok. Bueno, está también en los apuntes. Bueno, se las pongo primero en los apuntes para que sea más clarita, porque aquí siento que ya tenemos mucha información y luego nos regresamos acá. Ya me pasé. Esta. Ok, lo que vamos a hacer con nuestra ecuación es justamente calcularlo por fórmula, ¿no? Ya habíamos visto calcularlo por fórmula, pero cuando era una de nuestras variables era una serie de tiempo. Ahora lo vamos a hacer cuando pueden tener diferentes variaciones, es decir, diferentes magnitudes, tanto nuestra variable X como nuestra variable Y. Vamos a usar la misma ecuación de la recta, ¿no? Porque decíamos es una ecuación lineal. Para calcularla vamos a usar esta ecuación, ¿no? Que si ven es como tal un despeje, nada más, ¿no? Tenemos aquí Y es igual a A más BX, que es lo mismo que A es igual a Y menos BX, ¿no? O sea, sería como una forma de despejar nuestra A para poderla calcular. Esa y esa BX puede ser dos cosas, ¿no? Que en realidad son la misma. Puede ser
la Y promedio, es decir, nuestra Y barra, y puede ser aquí nuestra X promedio, es decir, nuestra X barra. Pero también la podemos ver de esta forma, ¿no? Donde será la sumatoria de Y menos B sumatoria de X sobre N. Si nosotros a esa sumatoria de Y la dividimos entre el número de elementos que tenemos, pues justamente sacamos nuestra Y promedio, ¿no? Y si nosotros a esa sumatoria de X la dividimos entre N, que es el número de nuestros elementos, pues justamente nos da la X promedio, ¿no? Entonces, en realidad la ecuación es esta, la que manejamos es con esta, pero si nosotros simplificamos, entonces podemos ver que nuestra ecuación se puede calcular con los promedios. Bueno, nuestra ecuación para calcular A. Y tenemos también que para B, si nosotros la despejamos, entonces nos queda un poquito más compleja porque la que vamos a despejar es esta. Nos queda de tal forma que B va a ser igual a N por la sumatoria de X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Entre N, que es la misma N, por la sumatoria de X cuadrada menos la sumatoria de X y al cuadrado, ¿no? Ojo con esta porque de repente se puede confundir. Aquí lo primero que vamos a hacer es calcular las X al cuadrado y sacarle su sumatoria. Y acá lo primero que vamos a hacer es sacar la sumatoria de X y esa sumatoria de X elevarla al cuadrado, ¿no? Y N recuerden pues que siempre va a ser nuestro número. Bueno, aquí le puse número de años, pero en este caso no son años porque no es una serie temporal, ¿no? Va a ser el número de elementos. Ok, entonces ahora sí vamos a calcularla y vámonos directamente al Excel. Entonces tenemos aquí ya nuestra A, cómo la vamos a calcular, y nuestra B. Si ven aquí, para calcular A necesitamos B, entonces la que primero vamos a calcular, pues justamente es nuestra B. ¿Qué necesitamos para calcular la B? Ahí está, hoy. Sí. Necesitamos la sumatoria de XY. Tenemos XY, bueno, tenemos X y tenemos Y, la podemos calcular. Necesitamos la sumatoria de X, si tenemos aquí ya nuestra sumatoria de X. Bueno, de hecho la tenemos que calcular, ¿no? Necesitamos la sumatoria de Y, tenemos Y, entonces podemos calcular la sumatoria. Necesitamos la sumatoria de X al cuadrado. Tenemos aquí X, entonces la podemos calcular al cuadrado. Y tenemos la sumatoria de todas las X, que es la misma que vamos a calcular acá, ¿no? Y esa la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, aquí tenemos ya lo que nos falta, que son justamente X por Y, después sumatoria de X, sumatoria de Y la X al cuadrado. Entonces, vamos a calcularlas. Sumatoria de XY. Ok, vamos a multiplicar el valor de mi X por el valor de mi Y. Y así para cada uno de los pares que les corresponde. Y vamos a sacar su sumatoria. Acá estaban las sumatorias. Entonces vamos a ponerla acá. No, no es esa. Aquí está ya. Luego necesitamos X cuadrada. Tenemos X, aquí está. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es calcularla. A ver si me sale al cuadrado. Sí, ahí está. Nuestra X al cuadrado. Y necesitamos también la sumatoria. Entonces vamos a colocar aquí la sumatoria. Lo mismo, no es eso, es esto.
Ok, ¿qué nos falta? La sumatoria de X y la sumatoria de Y. Entonces, aquí vamos a calcular la sumatoria de X, que es esa, excepto la media, ¿no? La media no la necesitamos. Entonces, es hasta 16. ¿Ok? Y acá necesito mi sumatoria de Y. Ah, es que no le puse. Ok, es que no le puse sumatoria. Ok, pero hasta la 16. Ahora sí. Ok, ya tengo sumatoria de X, sumatoria de Y. Ya tengo sumatoria de X al cuadrado. Me falta la sumatoria de X al cuadrado, que es esta. Pero ahora la necesito al cuadrado. La voy a poner... La voy a poner aquí abajo. No la pongo acá arriba porque dice desviación estándar y en este caso no es una desviación estándar. Sino que necesito ese valor al cuadrado. École. Vamos a ponerlo en negritas. Ok, entonces ahora sí voy a calcular mi B. Mi B va a ser igual, bueno, voy a poner primero todos los valores y ya después la calculamos directamente en Excel. Va a ser N. N, ¿cuántos datos tengo aquí? ¿Cuántos son mis datos en esta ocasión, chicos? 10. 10, ok. Entonces voy a tener 10 y eso se va a multiplicar por mi sumatoria de XY. Acá está mi sumatoria de XY, 484.64. 484.64. Ah, pero antes de... Ah, no, sí. Después voy a ponerle ahí un paréntesis. Voy a restarle la sumatoria de X. Aquí está mi sumatoria de X, que es 220 por la sumatoria de Y, que es esta de acá, que es 21.9. Cierro paréntesis. Acá me faltó uno. Todo eso entre N, otra vez 10, por la sumatoria de X al cuadrado, que era esta, por la sumatoria de X al cuadrado, 48,400. Voy a ponerle aquí otro paréntesis. Menos. Ah, bueno, ya está. Menos la sumatoria de X. Ah, no, esta es esta, 48,400. Esta de acá es la que me equivoqué. Esta es la de acá. 48,48.38.
48.38. Déjenme ver si sí es. Sí, x al cuadrado, su sumatoria. Ok. Eso va a ser. Ahora sí la voy a calcular acá abajo. Esto va a ser igual a 10 por sumatoria de XY, que es esta, menos sumatoria de X, que es esta, por sumatoria de Y, que es este, y cierro otro paréntesis. Eso dividido entre N otra vez, por sumatoria de X al cuadrado, que era esta, si no me equivoco, ¿sí? Se cierra paréntesis, menos la sumatoria de X y al cuadrado. Aquí estaba la sumatoria de X y al cuadrado, esta. Y ahora sí. Aquí me dice, hay un error, podemos corregirla. 10 por J18, ajá, menos C18 por D18, sí, entre 10 por K18, ajá, menos C20, sí. Solamente que yo creo que le voy a agregar otros paréntesis. A ver, aquí está uno, aquí está otro. Para que nos lo separe. École, ahora sí está ahí. Ajá. Este sería mi valor de B, ¿no? Hasta aquí lo único que hice fue calcular mi valor de B, pero ya va a ser más fácil porque ya tengo mi Y barra y mi X barra, es decir, mi Y promedio y mi B promedio. Ahora voy a calcular A. A va a ser igual a mi Y promedio, que acá la tengo, ¿no? Y promedio es esta, 2.19. 2.19 menos B, ahora sí ya tengo el valor de B, que es 0.3389, 0.215 por X promedio, que está acá, ¿no? 22. Por 22. Y cierro paréntesis. Y la voy a calcular acá abajo. Va a ser entonces Y promedio menos B, que fue este valor, por mi X promedio, que es esta. Y cierro paréntesis y ya. Y aquí me da mi ecuación, que sería mi B es, ¿dónde está mi B? Ok, mi B como tal es lo que se va a modificar según se modifica X, ¿no? Y mi A es la constante o el intercepto al origen. Déjenme copio la formulita otra para que la tengamos. Acá está. Como tal, entonces, mi ecuación de la recta o de mi valor de Y, pues va a estar en función de A, que es menos 5,265, más B,
0,3389 por X, que X recuerden que es lo que va a variar cualquiera de estas. Permítanme tantitito, chicos, 3 minutitos.
Listo, chicos, perdón. Ok, nos quedamos entonces en B y A. Ok, entonces nuestra ecuación quedaría así. Nuestra Y, la que estimemos, va a ser igual a A, que es, su valor es menos 5.265847 más B, que es 0.3389 0215 por mi X que corresponda. Esa sería como tal mi ecuación de la recta. Vamos a ver si es cierto. Ya la teníamos por acá. Y sí, justo vean, ¿no? A sería menos 5.2658, solamente que como es negativa nos la puso del otro lado. Y mi B, que es lo que acompaña a la X, ¿no? Pues justo, ¿no? Fue, ay, ¿dónde está? 3389 de X, ¿no? Entonces, esa es nuestra ecuación de la recta. Y esta sería como la calcularíamos por fórmula para obtenerla, ¿ok? Vamos entonces ahora a calcular nuestra R cuadrada también por fórmula, porque aquí igual la sacamos así directamente. Bueno, la calculamos acá, ¿no? Con esta fórmula sacamos el cuadrado y luego acá le pedimos que nos la diera directamente. Nos salió bien 7242 al calcular R y luego calcular R al cuadrado, ¿no? Pero ahora vamos a calcularla acá por fórmula. Esta es donde les decía que ya entra entonces otro valor, porque como tal, déjenme les dejo de compartir esta. Como tal, mi coeficiente de determinación, que es mi R cuadrada, se va a calcular como la variación explicada, que es el numerador, entre la variación total. La variación estimada o explicada justamente se calcula a partir de mi estimación de Y menos mi Y promedio y esto al cuadrado, ¿no? Y su sumatoria. Y la variación total, pues está dada por algo que además ya calculamos, que es la Y observada. Esta es la estimada, esta es la observada, es decir, la real, menos esa Y promedio al cuadrado. Eso es lo que nos va a dar nuestro coeficiente de determinación. Esa es la fórmula para definir nuestro coeficiente de determinación. Y lo mismo, aquí se calculan los cuadrados porque si nosotros calculamos esta va a tender a ser 0, ¿no? Es como lo normal. Si nosotros a todas las Y les quitamos el promedio, pues justamente se va a convertir en un 0. Por eso es que a ambos lados tenemos que calcularlos al cuadrado. Entonces, como tal, esta es la definición de mi coeficiente de determinación. Es la variación explicada entre la variación total. La voy a calcular así. Entonces nos regresamos para calcularla. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues mi Y estimada. Mi Y promedio, que ya la tengo, mi Y observada o real, que ya la tengo, y pues también mi Y promedio, ¿no? ¿Cómo voy a calcular esta Y estimada? Ah, pues justamente, lo que hicimos acá, si ustedes se acuerdan cuando lo hacíamos con serie de tiempo, que fue regresarnos. ¿Por qué no me regresa a mí? Acá, ya. Que fue justamente, ¿no? Lo que nosotros teníamos real y después lo que hicimos estimarlo, identificar cuál era el estimado,
Es lo que vamos a hacer, pero ahora en estos datos que no son series de tiempo. Es decir, vamos a calcularlos. ¿Cómo los vamos a calcular? Pues con nuestra ecuación, con esta. Vamos a copiarla por acá arribita para verla. Es más, la voy a dejar aquí al ladito para que vean que es esta misma. Quítate. Quítate, quítate. Ya no se quita. Quiero quitarla para que la vean, pero no se quita. Bueno, a ver si ahorita se quita. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a calcularla. Vamos a sustituir los valores de X que nosotros tenemos aquí con esta ecuación, es decir, con este intercepto u ordenada al origen y este valor de la B. Vamos a calcularlo aquí. Me dice que mi Y estimada va a ser igual a, déjenme ver dónde está mi valor, a, es este valor, más B, que lo tengo aquí, pero le voy a poner unos paréntesis aquí, porque voy a multiplicar a B por mi valor de X, que en este caso es el ingreso, que es de 20.5. Y este sería el valor de mi Y estimada, es decir, el valor de mi ahorro estimado con esta ecuación. Si ven, es muy parecido, no es exacto, pero es muy parecido, ¿no? Lo mismo que decíamos, pues justamente la estimación lo que va haciendo es suavizando los valores reales. Y hacemos lo mismo para todas las demás. Para poderlo hacer, vamos entonces a congelar mi A. Vamos a congelar la B. Poniéndole estos signos de peso es como congelamos la celda. Y lo que sí se va a modificar, pues son mis celdas C, ¿no? Para todas las demás. Entonces ya las congelé, ya la puedo jalar. ¿Ok? Vamos a poner en azulito los valores estimados. Y vamos a poner en verdecito nuestros valores reales. Y lo dejamos en negrito para que se vea bien. Si ven, los valores son aproximados, ¿no? 1.9, 1.68, 1.8, 1.78, 2, 1.91, 1.9, 2.22, 2, 2.29, 2.3, 2.39, 2.7, 2.56 y 3, 2.69, ¿no? Son muy parecidos. Entonces, ahora sí ya tenemos esta. Para calcular nuestra R cuadrada tenemos que sacar Y observada menos el promedio. Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Nuestra Y observada menos el promedio. El promedio de Y ya lo teníamos, está acá. Nos dice media. Y menos la media. Y vamos igual a congelar la media para poder jalar la fórmula. Listo.
Y ahora sí vamos a jalarla para todas. Listo. Pero acuérdense que si esta hacemos sumatoria, pues nos va a quedar igual a 0. Entonces hay que elevarla al cuadrado para entonces poderla usar. Es al cuadrado para que no nos confundamos. Entonces va a ser igual a este valor al cuadrado. Y lo mismo para todos los demás. Y ahora sí, ya podemos sacar la sumatoria. Déjenme ver en qué línea estaban las sumatorias. En la 18. Ok, aquí es la 18, sí. Entonces ahora sí ya podemos sacar la sumatoria. Listo. Entonces ya tenemos la parte de nuestro numerador, que es la y observada, perdón, la y estimada menos el promedio y todo eso al cuadrado y su sumatoria. Ahora nos falta el denominador, que es la y real o la y observada menos el promedio. Entonces vamos a calcularlo acá. Esto va a ser igual a este dato que tenemos acá de y, tal cual. Menos el promedio, que es esta de acá, pero lo mismo, ¿no? Vamos a fijarla para poder jalar la fórmula. Ya la tenemos. Lo mismo, ¿no? Si la sumamos, pues nos va a dar 0, entonces hay que calcularla al cuadrado. Entonces es este valor al cuadrado. Y ahora sí lo jalamos para todas. Lo mismo, sacamos la sumatoria, porque nos pide la sumatoria. Listo. Ya tenemos entonces nuestra sumatoria de y observada menos y promedio al cuadrado y nuestra sumatoria de y observada o real menos la y promedio. Y vamos entonces ahora sí simplemente a aplicar la fórmula. Vamos a colocarla pues aquí juntito. Y esta va a ser igual a esta, la observada menos la barra al cuadrado sumatoria, entre esta que es la real menos la media al cuadrado. Y esto nos da nuestra R cuadrada. Y nos dice que es 0.72421527. Si ven es lo mismo, solamente que aquí solamente nos tomó 4 decimales, ¿no? 7242. Y también es lo mismo que tenemos acá. Aquí sí tenemos más 72421527, 5. Aquí inclusive sacamos una más, un decimal más, ¿no? Aquí nos quedamos hasta el 7. Entonces, vean, ¿no? Son las diferentes formas como tenemos para calcular nuestro coeficiente de determinación por fórmula, directamente aquí en Excel, agregando la ecuación y la R cuadrada, y además aquí directamente en sacándole el exponente 2 a nuestro coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, esas son las formas de calcularlo. ¿Cuál vamos a usar? Pues normalmente yo les recomiendo usar 2. Si tenemos Excel, bueno, la sacamos con Excel, pero además la comprobamos para ver que efectivamente nuestros datos estén bien estimados y bien considerados.
Aquí, ¿qué es lo que podíamos hacer? Ah, pues más o menos como lo hicimos acá, ¿no? Que decíamos, bueno, aquí lo que estamos analizando es cómo el ingreso va a determinar la cantidad de ahorro, ¿no? Y decíamos, bueno, pues podemos estimar para diferentes niveles de ingreso. Este ingreso está como muy parejo, ¿no? Están entre los 20,000 y los 23,000 pesos. Aquí nosotros dijimos, bueno, y si ganáramos 6,000, ¿cuál sería nuestro ahorro? Y nos dice, bueno, estadísticamente no tendrías ahorro. Al contrario, necesitarías por lo menos 3,232 pesos más para poder empezar bueno, para que tu Y sea igual a cero, ¿no? Es decir, para que a partir de ese salario tú vas a poder empezar a ahorrar, ¿no? Es decir, me faltan a mí 3,232 pesos si yo ganara 6,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces a partir de los 9,230 pesos es como la gente va a poder empezar a ahorrar. La que gana menos no puede ahorrar. La que gana más, a lo mejor 9,300 pesos, entonces ya empieza a ahorrar, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, ver, bueno, y si el ingreso es de, no sé, de 15,000 pesos, y entonces solamente lo que hago es tomar mi ecuación, que sería, puedo tomar cualquiera, ¿no? Porque si ven es la misma, menos, más esto por X, ¿no? Cualquiera de las dos puedo tomar. Voy a tomar la que tiene menos números, que era 0,3389. O bueno, vamos a tomar la de arriba, que es la que acabamos de calcular, que en realidad pues son las mismas, ¿no? Pero bueno, nos dice menos 5,265847 26 más 0,33890215. Le voy a poner aquí un paréntesis para que primero me multiplique por 15,000 pesos. Bueno, no, 15,000 no, 15 porque estamos con punto, ¿no? Ahí lo simplificamos. Entonces, si una persona gana 15,000 pesos, ¿cuánto podría estar ahorrando? Según el comportamiento estadístico. Otra vez me encontré. Ah, sí, me falta uno. Ajá. Ok. Nos dice, no, pues todavía no, ¿no? Todavía necesitarías ganar 182 pesos más. Bueno, y si la persona ganara 17,000 pesos, bueno, ya podrías empezar a ahorrar 495 pesos, ¿no? Bueno, y si la persona ganara 30,000 pesos, pues estaría ahorrando 4,090 pesos, ¿no? En función de lo que estadísticamente ahorran. Y ese sería el uso, ¿no? Es decir, nosotros podemos entonces ya usarlo como un simulador para identificar cuáles son los diferentes niveles de ahorro que tendría dependiendo del salario que gana, ¿ok? Échenle ojito y ahorita me dicen qué duda tienen de esto.
Listo, chicos, ¿cómo vamos hasta aquí? Ya sé que ahora ya llevamos muchos números, ¿no? Pero ¿cómo vamos hasta aquí? Esto que vimos ahora de cómo se calcula la ecuación, cómo se calcula la R cuadrada, ¿vamos bien hasta ahí? ¿O Sí, ya nos maestra. perdimos? ¿Sí? No, vamos bien. Vamos bien por el momento. Ok, de todos modos ya saben que ahorita mismo le doy guardar todas las modificaciones que hicimos y se las vuelvo a compartir ahí en Edmodo para que tengan este archivo y lo vayan revisando, ¿no? De tareita. Nada más déjenme, iba a hacer una modificación acá, porque estos son los estimados, ¿no? Entonces, esta va a ser mi Y gorrito. Para que ya lo vayamos viendo con su notación adecuada. Aquí está bien, sí. Si ven, los usos pueden, aunque hacemos lo mismo, ¿no? Los mismos pasos, los usos pueden ser diferentes. Si nosotros tenemos una serie y lo que queremos hacer es proyectar la serie, en realidad estos valores estimados solamente nos sirven para ver, ¿no? Cómo se alejan los valores reales de los valores estimados y ver qué tan bien o qué tanto se están aproximando. Y en realidad lo que nos va a servir, pues es justamente la proyección, ¿no? Porque en función de datos que se observaron o datos reales de un periodo de tiempo, yo puedo proyectar a futuro cuál va a ser el comportamiento de esa variable. Cuando tengo series que están relacionadas o correlacionadas, pero que no implican una serie de tiempos, sino diferentes pares de datos, para lo que me sirve es para conocer el comportamiento de algún otro de estos datos, ¿no? Si fuera un poquito diferente. Y eso en función justamente del comportamiento que han expresado, pues todos ese conjunto poblacional, ¿no? Aquí decíamos particularmente el ingreso y el ahorro, ¿no? Y aquí nos dice nuestro coeficiente de determinación, ¿no? Lo interpretaríamos así. Como tal, mi variable ingreso explica en un 72.42% a mi variable ahorro. Mis variables están relacionadas, específicamente correlacionadas. Y como es positivo mi coeficiente de correlación, pues entonces quiere decir que tengo una relación directa. ¿Qué quiere decir una relación directa? Bueno, que es positiva y es directa. Es decir, a medida que uno se incrementa, pues el otro también va a tender a incrementarse. Sin embargo, mi ingreso solamente explica las modificaciones de mi ahorro en 72,42%. Hay otro 27% que está explicado por otras variables, ¿no? Y ya decíamos ahí, pues puede ser, por ejemplo, que está explicado por los hábitos familiares, ¿no? De ahorro, o por los hábitos culturales, o por la tasa de interés de mercado, ¿no? Obviamente, si la tasa de interés es más alta, pues la gente estará más decidida a ahorrar, ¿no? Si es más baja, pues ¿para qué dejo mi dinero ahí guardado? Pues mejor en lugar de ahorrarlo, pues mejor me lo gasto, ¿no? Entonces, eso es como nosotros vamos a interpretar. Además, también hay otras formas de sacarlo muy facilito. Bueno, de hacer toda nuestra regresión todavía más fácil, ¿no? De lo que la hicimos aquí. Vamos a colocarla acá. Solamente que ahí, cuando ustedes trabajen en sus archivos, normalmente puede ser que no les aparezca. Nos vamos a ir a esta parte donde dice datos y vamos a darle análisis de datos. Si no les aparece este cuadrito de análisis de datos, lo que tienen que hacer es ir aquí a archivo, se van a las opciones, que es la que está hasta abajo o casi hasta abajo.
Justo aquí donde dice, ahora verán, datos. No, no es ahí datos, es acá en complementos, porque lo que queremos hacer es agregar. Aquí en complementos vamos a seleccionar complementos de Excel. Normalmente está seleccionado complementos de Excel, pero si estuviera cualquier otro, pues le dan ustedes ahí en complementos de Excel y le ponen aquí en este botoncito que dice ir. Y tienen que fijarse que esté seleccionada esta opción que es herramientas de análisis. Ajá. Es probable que si no tienen ustedes este cuadrito aquí, no esté seleccionado. Entonces van ahí y le dan clic aquí en herramientas para análisis y le dan a aceptar. Una vez que le dan a aceptar, ya les tiene que aparecer. Antes sí aparecía por default, pero pues como no muchas personas hacen este trabajo de hacer regresiones lineales, pues como que lo dejaron opcional, ¿no? Para que no ocupe más en la barra del menú. Entonces, si no lo tienen ustedes, hacen esos pasos para que les aparezca. Una vez que les aparece, bueno, pues estamos normalmente aquí en inicio, ¿no? Se van ustedes a datos, le dan clic aquí en análisis de datos y van a buscar justamente la regresión. Le dan aceptar. Aquí les va a decir, ¿no? ¿Dónde, cuáles son los datos Y? Yo selecciono mis datos Y, que en este caso es mi ahorro. ¿Cuáles son los datos de X? Selecciono mis datos de X. Me va a preguntar si quiero dejar todo esto, no rótulos, bla, bla, bla. Si lo quiero en una hoja nueva, si lo quiero en un libro nuevo. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. Que empiece a partir de acá. Y queremos los residuos, sí. Ahorita vamos a hablar sobre los residuos, ¿no? Pero bueno, aquí de una vez se los ponemos. Inclusive le podemos pedir de una vez que nos grafique, por ejemplo, la curva de regresión. Y le damos a aceptar. Y nos va a dar aquí esta tablita. Bueno, esta es la variable que nos hizo. Digo, la variable, la gráfica que nos hizo. Y nos da ya estos valores que nosotros podemos necesitar, ¿no? Aquí no le puse el nombre, ¿no? Pero donde dice intercepción, pues es mi intercepto o mi ordenada al origen. Es decir, si ven ustedes, es el valor de mi A. Acá la tenía. Que es el valor de mi A. O acá también lo puedo ver en mi gráfica, el valor de mi A. Y esta que me tiene como variable X1, pues va a ser justamente mi variable X, que sería este valor. Digo, mi variable que está multiplicada por X, que es este valor, ¿no? 33890215, que es también este valor que tenemos acá, ¿no? 3389, es este mismo valor. Además, nos dice acá cuál es mi R cuadrada. Me dice el coeficiente de correlación, el de Pearson, ¿no? Que es el que yo calculé acá. ¿Dónde está acá? 0.8510. Coeficiente de correlación. Y además mi coeficiente de determinación, que es mi R cuadrada, que es 0.7242. 0.7242. Y me da otros valores, ¿no? Me da mi R cuadrada, me da mi desviación estándar del conjunto de observaciones. Que lo tengo, ajá, vean, ¿no? Aquí está 21.9, que era la desviación estándar. ¿Dónde está? Ah, bueno, la sumatoria, ¿no? Como tal. Por esto sería de todos mis datos.
Nos dice cuántas observaciones tenemos, que son las 10 observaciones. Esta sería mi N. Me da inclusive, bueno, los grados de libertad, me da mi análisis de varianza. Mis grados de libertad son el número de variables que yo tengo. Me da el número de residuos, me da el valor de una regresión, me da otras pruebas, ¿no? Que es la F de Fisher, que bueno, esas no las vamos a ver ahorita en este curso, lo verán ustedes después. Me da aquí el análisis de los residuales, ¿no? Que son los residuos que se tiene para cada uno de los valores. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos residuos. Es decir, con un solo, bueno, con 2 clics, porque fueron 2, ¿no? 2, 3, me puede dar absolutamente todos estos resultados de mi regresión lineal, e inclusive mi gráfica. Aquí ya nada más tendría yo que ajustar para ponerle, por ejemplo, en vez de pronóstico para Y, pronóstico, ¿qué es mi variable Y, chicos? ¿Qué era lo que estábamos analizando acá? Era el ahorro, ¿no, maestra? Nivel de ingreso y nivel de ahorro, ¿no? Entonces aquí sería mi ahorro, que es la X, en función de cómo se modifica mi ingreso. Y me va a dar los 2 datos. Los datos observados, que es esta Y, que son los azulitos, es decir, los que levanté directamente de esa muestra o de esas personas a las que yo les pregunté. Y me va a dar el pronóstico para Y, es decir, los datos estimados. Esos datos estimados, pues son mi Y gorrito. Y mis datos, que son los datos naranjas, y mis datos en azul, pues son estos datos que yo tengo aquí, que son los que levanté. Es más, vamos a ponerlos así, como están esos colores. Vamos a ponerlos estos en, es estos. A ver, ¿cuál es el que está en? El pronóstico de Y está en naranja. Entonces, estos los vamos a poner en naranja. Y la Y es la que está en azulito. ¿Acá en qué la habíamos puesto? La habíamos puesto en verde. Vamos a ponerla en azulito. Para que sea exactamente como lo tenemos en esta gráfica, ¿no? Y listo, ¿no? Aquí ya nosotros si queremos, pues le podemos cambiar en valor, en vez de variable X, pues ya le ponemos aquí ingreso y ahorro, ¿no? Entonces vean, ¿no? Es también muy fácil calcularla. Lo importante es saber, ¿no? Para este nivel de estadística 1, cómo se calculan, de dónde salen, ¿no? De dónde salen todos estos valores y qué representan, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que es una desviación estándar, pues es cómo se alejan de la media cada uno de nuestros valores, ¿no? ¿Qué es mi coeficiente de correlación? Pues es el que me indica si hay una relación entre estas dos variables o no. ¿Qué es mi coeficiente de determinación? Pues es el que me indica qué tanto se relacionan una con otra variable. Aquí hay un R ajustado que les decía, no lo vamos a ver, pero como tal lo que hace es justamente además aplicarle el efecto de los residuales para ver realmente cuál sería ese coeficiente de determinación o esa explicación, ¿no? Que me da una variable sobre otra. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas de cómo calculamos alguno de estos valores? ¿O de cómo sacamos alguna de estas gráficas o alguno de estos? No, por el momento no. Por el momento no, ok, va que va. Entonces voy a dejar de compartir y les voy a compartir la presentación porque vamos a hablar un poquito de qué es eso de los residuales y qué es eso de
la regresión y además vamos a ver de otra forma, porque esta como tal es una regresión solamente bivariada, ¿no? Pero les decía yo que muchas veces justamente cuando sabemos que hay una variable que está determinada por diferentes razones, incluso se pueden hacer regresiones múltiples, ¿no? Donde incorporamos un mayor número de variables para identificar qué peso tienen sobre esa variable y que nuestras proyecciones nos salgan más exactas, ¿no? Justamente por eso vamos a tener aquí datos que son específicos para cada una de esas variables. Aquí, por ejemplo, tendríamos, si tenemos más variables, aquí tendríamos, este es el ¿cómo se llama? El ingreso, ¿no? Aquí a lo mejor podríamos tener, además del ingreso, podríamos tener la tasa de interés, podríamos tener el peso que tienen los hábitos de ahorro, ¿no? Es decir, si nosotros hiciéramos una regresión múltiple, aquí tendríamos más variables. Pero bueno, dejamos entonces, déjenme darle guardar, no se vaya a perder, que ya me ha pasado. Les dejo de compartir esta y les voy a compartir la presentación. Ok, bien. Entonces, en sí, la regresión lineal simple, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo, es una técnica de análisis estadístico que se va a usar para estimar el efecto que una variable, ¿no? Nuestra variable independiente, puede tener en otra variable. Obviamente variables cuantitativas, ¿no? Es decir, tendremos una variable independiente y una variable dependiente. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la variable dependiente? ¿Era X o Y? X. X, exactamente, ¿no? ¿Y cuál era entonces mi variable dependiente? Y. Mi variable Y, ¿no? Y lo decíamos justamente que era derivado de este comportamiento. ¿No? Que decíamos, vamos a tener una variable dependiente que está en función de otra variable. ¿Cuál es esa función? Pues en particular para la regresión lineal simple, pues va a ser una función que tiene forma de una recta, ¿no? Por eso es que tengo aquí A más BX. Pero esta sería como la ecuación general de cualquier variable dependiente e independiente y esta sería la ecuación general, pero para regresiones lineales. Como tal, esta herramienta de análisis pues nos va a permitir probar la hipótesis de que el efecto de una de estas variables tiene sobre esta otra variable, ¿no? Y que ese efecto va a ser diferente de cero, es decir, que sí hay una relación y que sí hay una determinación. Nos va a servir además para poder hacer proyecciones. No, a mí no me gusta decir predecir porque eso suena como que tengo una bola de cristal. Nos va a servir para proyectar una variable dependiente a partir de otra variable independiente. ¿Cuáles son los objetivos de cuando nosotros aplicamos una regresión lineal? Pues determinar cómo incide la variable A independiente o más bien nuestra variable X, cómo incide en Y, ¿no? Pero bueno, la podemos encontrar ahí como Z, como W, ¿no? O sea, lo importante es aquí identificar cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente, ¿no? Entonces, los objetivos serán determinar cómo incide nuestra variable X independiente en nuestra variable Y, que es la dependiente. Y además también poder predecir el comportamiento de nuestra variable dependiente a partir de modificaciones que pudiera sufrir esa variable independiente. Luego entonces, pues ese comportamiento que nosotros esperamos con este tipo de regresión,
pues es que nuestros datos tengan un comportamiento lineal. Si tienen ese comportamiento lineal, pues entonces efectivamente podemos proyectarlos. Bueno, por supuesto que ese comportamiento lineal puede ser positivo o también puede ser negativo, ¿no? Siempre y cuando sea lineal, nos puede servir este método de regresión lineal. El objetivo acá será entonces encontrar los estimadores. Los estimadores van a ser, ¿no? Pues una constante. Esa constante me indica dónde va a partir mi línea y me va a indicar también ese estimador cómo esa X impacta o modifica a mi Y. De tal forma entonces que al aplicar la técnica lo que vamos a buscar es de cada uno de los puntitos que se encuentran localizados, pues poder identificar, ¿no? Cómo mi Y2, es decir, mi punto inicial y final de mi recta, menos mi Y1, ¿no? ¿Cuál es la variación que hay entre ellas? Por eso se resta Y2 menos Y1. ¿Cuánto varía mi Y2 de mi Y1? ¿Y cuánto varía mi X2 de mi X1? Es decir, cada uno de los valores que toma los dos pares de información que yo tengo y cómo estos se modifican o varían entre sí mismos. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Que hay dos relaciones o dos variables. Uno, los ingresos y los años de escolaridad. ¿Cómo interpretaría yo esta relación, chicos? ¿Qué me quiere decir esta relación que yo estoy buscando? ¿Cómo se relacionan esas dos variables? A mayor escolaridad, mayores ingresos. Exactamente, ¿no? Eso es lo que nos dice, que a medida que se tengan mayores años de escolaridad, pues se espera que se tenga también niveles de ingresos superiores, ¿no? Y aquí nos dice, bueno, al aumentar en uno los años de escolaridad, si yo aumento en uno un año de escolaridad, a lo mejor si de secundaria paso a primero de prepa o de, bueno, sexto o tercero de prepa paso a primero de licenciatura, ¿cuánto se incrementaría mi ingreso? ¿No? Ese cuánto se incrementaría, pues es justo lo que yo quiero estimar, es mi estimador o mi beta, ¿no? Por eso lo ven aquí como beta. Cuando yo tengo más de una variable, es decir, que tengo varias o un gran número, bueno, no un gran número, supongamos más variables explicativas, entonces voy a empezar a tener B1, B2, B3, es decir, cada uno de esos son los estimadores de cada una de mis variables. Se les llama betas. Entonces voy a obtener a lo mejor mi beta 1, mi beta 2, mi beta 3, que implica cuál es el influjo o el impacto que tiene cada una de esas variables en mi variable dependiente. En este caso solamente tengo una beta, es decir, aquí me están diciendo que lo que yo voy a analizar es cuál es o en qué medida se modifica mi ingreso a medida que yo voy incrementando años de escolaridad. De tal forma entonces que tengo Y, que es mi variable dependiente, tengo alfa en este caso, nosotros lo poníamos también como A, ¿no? Lo van a encontrar de las dos formas, que es la constante o mi ordenada al origen, es decir, a partir de donde va a empezar a correr mi línea, ¿no? Esta. Tengo también mi variable independiente, que es la que me va a explicar cómo se modifica esta. Si esta se modifica, pues cómo se va a modificar esta, es decir, si se modifican mis años de escolaridad, cómo se va a modificar el ingreso. Tenemos el coeficiente del modelo que nos indica ese efecto que X tiene en Y, ¿no? ¿Qué peso tiene X en Y?
Y tenemos además algo que no habíamos visto en nuestra ecuación anterior, que son los errores. Estos errores, el error se le llama el error estimado, nos va a decir que, bueno, hay otras variables no observadas que van a influir en este ingreso. Es decir, todo eso que no me está explicando esta variable, pues va a quedar contenido en estos errores, ¿no? En este último valor de mi ecuación. Bueno, esta es la misma, no sé por qué la puse 2 veces. Y aparte está desacomodada. A mí en realidad lo que me va a interesar es esto, este y este, ¿no? Porque yo espero que este tienda a 0 o esté muy cerquita de 0. Por eso es que también muchas veces pueden encontrarlo solamente así, ¿no? Sin que incluya el error. Porque lo que se espera es que esta variable sea la que realmente me esté explicando a mi variable dependiente. O busco encontrar yo la variable que determina o define o modifica mi variable dependiente. Por eso es que, aunque se encuentran, y estos son los valores que había puesto hasta abajo listados, ¿no? en la regresión que salió en Excel, esto se espera que tienda a 0, ¿no? Es decir, quiere decir que mientras más pequeñito es este valor, este explica mucho mejor a mi variable y entonces mi regresión lineal es mucho más robusta. A estos les voy a llamar, pues, estimadores, ¿no? Y normalmente los van a encontrar así ustedes con un gorrito. Mis estimadores, pues, van a estar dados por la constante y van a estar dados por, decíamos, el impacto que puede tener esa variable X para modificar mi variable Y. Y una vez que yo aplico la ecuación y que entonces calculo cuánto vale mi Y, también le voy a poner un gorrito que implica que es mi variable que ha sido proyectada o estimada. Este gorrito implica que son los estimados. Por eso es que acá les llamamos estimadores y a este le llamamos estimado o predicho. El objetivo entonces, ¿no?, de hacer mi regresión lineal es que me diga cómo una variable X, normalmente es la que yo voy a encontrar siempre en el eje horizontal, influye o modifica o mi variable Y, que es la que yo voy a encontrar en el eje vertical. A ver, déjenme hago un poquito más grande esta para que me digan ustedes qué estoy tratando aquí de identificar. ¿Cuál es mi variable dependiente? ¿Cuál es mi variable independiente? ¿Y cómo traduciría yo estos comportamientos? ¿Qué estoy analizando ahí, chicos? ¿Sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver? Sí, sí se ve, maestra. Ok. ¿Qué estaríamos relacionando ahí o qué estaríamos tratando de explicar? La influencia del gasto público, bueno, la inversión pública en educación contra el aprovechamiento en el área de las matemáticas. Exactamente, ¿no? Es decir, ¿cuánto la inversión pública en educación específicamente puede definir
que haya niveles más altos de calificaciones en matemáticas, ¿no? En este caso, lo que se está analizando no es en sí una serie de tiempo, ¿no? Nos está analizando la relación que puede haber entre esa inversión pública en educación y las calificaciones en matemáticas que hay en diferentes países, ¿no? Pues nos pone aquí Indonesia, Nueva Zelanda, Dinamarca. Y además nos da un dato de R cuadrada. ¿Cómo interpretaría yo esa R cuadrada? Ah, le quito de acá porque ni se ve. ¿Qué es mi R cuadrada, chicos? La R cuadrada, bueno, a ver, ¿no era la que nos daba la correlación? No, No, la que ¿verdad? nos No, da la correlación es la R solita. Es decir, ya. si a esta le sacamos la raíz, ese sería nuestro coeficiente de correlación, que nos diría si la relación es directa o inversa, ¿no? Este R cuadrada es el coeficiente de determinación que nos dice, sí nos dice qué tanto influye nuestra variable X en nuestra variable Y. En el caso de la R solita, ¿no? El coeficiente de correlación solamente nos decía si había relación o no y si esta era positiva o negativa, ¿no? En el caso de la R cuadrada, sí ya nos dice cuánto determina una a la otra. ¿Cómo podríamos interpretar este dato, chicos? Y además es la prueba PISA, ¿eh? Vean acá. La forma más sencillita de interpretarlo es pasarlo a porcentajes, ¿no? Entonces, si yo ahí tengo mi dato así, para pasarlo a porcentaje, pues lo multiplico por 100, ¿no? Entonces me quedaría así, 2.71%. Es la forma más sencilla de interpretarlo, ¿no? Y es más claro para todos. Entonces nosotros diríamos, la inversión pública en educación determina, ¿no? Porque además es mi coeficiente de determinación, determina en un 12.71% las calificaciones en matemáticas. Sí tiene un peso, pero en realidad no es tanto, ¿no? Es decir, seguramente hay otras variables que definen todavía más esa calificación alta en matemáticas. En realidad, si nosotros quisiéramos como identificar qué es lo que nos define que la gente tenga buenas calificaciones en matemáticas o que sea muy bueno en matemáticas, pues definitivamente la inversión pública en educación no es nuestra mejor variable para explicarlo, ¿no? Sí nos explica en un 12.71, es decir, sí es importante que se invierte en educación pública, pero además hay otras variables, ¿no? Y aquí lo lógico sería, bueno, pues hay que buscar qué otras variables son las que me definen esas calificaciones altas en matemáticas, ¿no? Entonces buscaría yo otra serie, otros datos que me permitan explicar esas calificaciones altas en matemáticas, ¿no? Ahí podríamos pensar tanto, por ejemplo, en cuestiones cualitativas como cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas horas
le dedican los chicos a estudiar, ¿no? Obviamente, si viven en países más acomodados, pues normalmente son personas que no necesitan trabajar, ¿no? Todavía viven en el seno familiar. En el seno familiar hay un buen ingreso que les permite dedicar las horas que no están en la escuela, pues a cualquier otra actividad, entre ellas estudiar, ¿no? En países, obviamente, que tienden a ser más pobres, pues además los chicos de estudiar, pues tienen que trabajar. Entonces divides tu día entre trabajo y escuela, pues no tienes las mismas horas para dedicarle que en un país rico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden definir? Pues cuánto los papás, ¿no? Se sientan a estudiar o les ayudan a explicar esas dudas que puedan tener en matemáticas. Pues obviamente en países que están con mejores niveles económicos, pues seguramente los papás también tienen trabajos que son solamente de 6 u 8 horas y entonces el resto del tiempo tienen para dedicarse a platicar con sus hijos o estudiar con sus hijos, ¿no? Mientras que países que tienden a ser más pobres, pues en realidad los papás trabajan a lo mejor sí 8 horas, pero además son 2 horas de ida y 2 horas de regreso de transporte, lo que reduce el tiempo que a lo mejor le pueden dedicar a los hijos para estudiar con ellos, ¿no? Resolver con ellos los problemas de matemáticas. Entonces, hay muchas variables, ¿no? Que pueden explicarme estas calificaciones altas en matemáticas. Aquí lo importante es probar varias para ver cuál de ellas tiene mayor peso. Y en función de una o dos o tres que como tal sí tienen una correlación, es decir, sí se relacionan y que además tienen un coeficiente de determinación, independientemente de qué tan alto o bajo sea, ¿no? Pero si yo identifico cuáles son, de esas variables yo puedo elegir cuáles voy a intentar modificar para que entonces mis chicos tengan mejores calificaciones en matemáticas, ¿no? Si por ejemplo aquí tuviéramos inversión pública, más las horas de estudio, más a lo mejor el acceso a computadoras e internet para que ellos busquen sus propias dudas en YouTube o en Brandly o en no sé, todas esas herramientas que hay, ¿no? Pues a lo mejor entonces podríamos decidir, pues a lo mejor la que tiene más peso es esta y la que es más fácil de implementar es esta. Pues entonces vamos a tratar de apoyarlo con esto, ¿no? Entonces, esas son como las bondades justamente de hacer de aplicar estas técnicas de estadística, ¿no? Que nos hablan de qué variables determinan a otras. Aquí, por ejemplo, si nosotros trazamos esta línea de regresión, pues lo que nos va a decir es justamente cuánto se alejan los países de esa tendencia, ¿no? Aquí trazamos la línea de tendencia y entonces podemos identificar, por ejemplo, ¿no? Para tener por lo menos esa distancia que tiene Finlandia de esa línea, ¿qué tendría que hacer Indonesia, ¿no? ¿De qué forma tendría que apoyarse en esa inversión pública? ¿Cuánto tendría que destinar de inversión pública en educación para por lo menos irse acercando primero a esa tendencia y después a lo mejor a ese país que es Finlandia, ¿no? Pero digo, sí es interesante, ¿no? Ver cuáles podrían ser las posibilidades. Y además vean aquí, ¿no? También hay cuestiones, por ejemplo, ¿no? Si nosotros le aplicamos el coeficiente de correlación, nuestra correlación pues nos va a salir más bajita, ¿no? Quiere decir que hay otras cosas que determinan. Y en parte, pues sí podemos observarlo porque, por ejemplo, aquí en México, pues no es de los países que ofrezcan menor inversión en educación, ¿no? De hecho, pues estaría como en los intermedios, ¿no? Aquí está entre 1 y 10% y acá México está un poquito después del 5%. Pero vean los resultados que tiene en comparación de otros países, incluso de países que le destinan menor porcentaje a educación, ¿no? Vean Rusia, vean Uruguay, cuánto le destinan y tienen mejores puntuaciones que México, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver justamente qué nos explica este R cuadrada tan baja. Pues hay otras razones, ¿no? Hay otras razones además del gasto en inversión pública. Ahí, por ejemplo, sería no solamente cuantitativamente, sino, bueno, ¿a qué dedicas esa inversión pública realmente?
¿Dónde la estás poniendo? La estás poniendo en herramientas digitales, la estás poniendo en libros, la estás poniendo en capacitación de maestros. ¿En dónde estás colocando esa inversión pública, ¿no? Entonces, vean cómo nos puede servir justamente esta técnica de regresión para poder analizar el comportamiento, cuáles son las variables que me van a determinar a otras para modificarlas. Esta es la parte que les decía de los residuos, ¿no? O los errores. Se considera que entonces estos modelos pues van a tener variables, ¿no? Que también influyen, pero que no son precisamente estas que estamos analizando, ¿no? Y lo que esperamos es encontrar la que más define y que tienda a hacerse mucho más pequeñito. Este residuo o este error pues va a estar dado justamente por la diferencia que hay entre la variable dependiente que se observó, es decir, la real, vamos a ponerle aquí observada o real, y la variable que nosotros calculamos, ¿no? Y lo veíamos con más claridad o con más especificidad en donde hicimos el cálculo con la serie, ¿no? Pero también se observaba en la que hicimos de ingreso y ahorro. Ah, bueno, esta es la misma, es que creo que lo puse 2 veces. A ver. Ah, ya, no, es que nos dice cómo se relacionan, ¿no? Cómo se relacionan estos errores o estos residuos, ¿no? Aquí tenemos la relación años de escolaridad contra ingresos. Estos residuos aquí serían esto en rojito, ¿no? Lo que se alejan nuestros datos observados. Déjenme les pongo otro color. Pero nada más a estos. Ahí están. Ok, aquí me faltó uno. Lo que se alejan estos valores de nuestra línea de regresión o de nuestra línea de tendencia. El objetivo, pues obviamente es calcularlo, tanto los negativos como los positivos, y entonces trazar la línea de tendencia que pase exactamente a la mitad de las diferencias que hay, esos datos, y ese va a ser nuestro valor estimado, ¿no? El que pasa exactamente a la mitad de todos los errores. Por eso vemos que aquí unos quedan por encima y otros quedan por debajo. El objetivo de la estimación o los valores estimados van a ser los que siguen este comportamiento, ¿no? Que justamente es el promedio. Por eso es que calculamos Y menos Y barra, X menos X barra. Este método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Les decía yo, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos varias betas. En este caso, esta beta sería lo que nosotros teníamos como A. Esta sí es nuestra beta 2 o nuestro estimador 2, que sí acompaña nuestra variable X, es decir, es el peso que tiene la variable X en mi variable Y para determinarlo, y mis residuos o mis errores estimados, ¿no? Esto se estima pues a partir justamente del método de mínimos cuadrados, y tenemos que tomar en cuenta aquí que entonces cuando determinamos esa beta 1 y esta beta 2, lo que esperamos es que estos residuos sean muy pequeñitos, ¿no? Y son esa diferencia entre el valor observado y el valor estimado, pero esperamos que sea muy pequeñito para que sea mucho más fuerte el valor de este estimador que yo tengo aquí, de estos dos en particular, ¿no? Entonces, mientras más pequeñito sea quiere decir que el modelo que yo estoy calculando, que esa variable independiente tiene más peso en mi variable dependiente. Ok, luego entonces, pues espera que de los datos que estamos observando en X y Y,
pues nos interesa determinar la mejor regresión de tal manera que esa regresión, esos datos estimados, estén lo más cerca posible a los observados. Y se dice, se adopta el criterio de minimizar el error total, ¿no? Es decir, nuestra U, nuestros errores, o este que teníamos acá como E, tiene que ser mínimo, tiene que ser el más pequeñito posible, para que entonces efectivamente la suma algebraica entre nuestros datos, que son los estimadores, sean pequeñititos o incluso igual a 0. De tal forma entonces que nuestros errores tienden a ser muy pequeños. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Este valor que es el que iba acá. En la medida en que mis errores estimados o mis residuos sean mucho más pequeños, quiere decir que estas dos se aproximan más, ¿no? Si son muy cercanas o son iguales, pues entonces este valor va a ser igual a 0. Por eso mismo, la suma algebraica de estos residuos sí nos debe de dar de 0, aunque haya cierta dispersión. Si nos da, por ejemplo, el residuo de una variable 10, el otro residuo de la otra variable menos 2, el otro residuo de la otra variable 2, y así lo que esperamos es que al momento de sumarlos, pues esos nos den igual a 0, ¿no? Y aquí tenemos 10 menos 10, 0, menos 2 más 2, 0, ¿no? La idea es eso, que este sea mínimo, sea el más pequeñito. Y por eso se le llama mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Porque lo que hacemos es adoptar el criterio de que estos errores o estos residuos que se van a encontrar van a ser mínimos, van a ser ceros, a través justamente de elevar al cuadrado, bueno, y elevar al cuadrado, porque acuérdense que si los restamos tal cual, pues nos da 0, pero al momento de elevarlos al cuadrado, entonces podemos manejarlos estadísticamente para comprobar efectivamente que son muy pequeños o que son iguales a 0. Luego entonces vamos a tener que si esos residuos que nos representan, por un lado, la diferencia entre los valores reales y los valores estimados, entonces estos estimadores, ¿no? Si estos tienden a 0, pues entonces estos estimadores van a ser mucho más fuertes, van a ser mucho más altos el valor, o la suma de estos dos estimadores va a ser mucho más alto que el valor o el peso que puedan tener estos residuos. También se puede decir entonces que la suma de los residuos al cuadrado pues tiene que ser igual a la función de los estimadores, ¿no? Es decir, esto tiene que ser igual a este valor. De tal forma que este sea prácticamente 0, ¿no? O sea, casi desaparezca. Y decíamos acá, bueno, ¿cuál parámetro es el correcto? Ah, pues justamente va a depender de que realicemos muchos ensayos con diferentes variables y comparar en cuál de ellos nuestros residuos son los mínimos, y entonces va a ser la variable que tiene mayor peso sobre nuestra variable que estamos analizando. Y bueno, para hacerlo, si ven ustedes estas dos, aunque tienen las betas como estimadores, pues son las mismas ecuaciones que nosotros habíamos estado usando desde la primera fórmula que aplicamos, ¿no? Esta sería nuestra ecuación como tal de la recta, ¿no? Ah, no, bueno, la ecuación de la recta sería sin las sumatorias. Después teníamos, ¿no? Que la siguiente era justamente la que agregaba las sumatorias de todos los lados de la ecuación, es decir, la sumatoria de Y. Luego aquí en A, que esta sería A, lo multiplicaba por N, porque decíamos que N pues representaba justamente esa sumatoria de los valores constantes. Y aquí nos agregaba la sumatoria de X, ¿no? Porque decíamos que, bueno, si aquí estamos agregando sumatoria, aquí sumatoria, pues acá también sumatoria. Y esta sería nuestra segunda ecuación, donde le agregábamos multiplicar por X también cada uno de los elementos de nuestra ecuación.
De tal forma entonces que es esta misma ecuación, pero multiplicado cada uno de los elementos por X. Es decir, sumatoria de Y, le agregamos por X. A nuestra beta 1, le agregamos la sumatoria de X. Nuestra beta 2, y al agregarle la sumatoria de X, pues justamente nos convertía esta X en cuadrado, ¿no? Y n era el tamaño de la muestra o el número de elementos que nosotros teníamos. Entonces, aquí lo que hace es únicamente está resolviendo, ¿no? Es decir, sustituyendo y reduciendo la ecuación, estas mismas que tenemos aquí, pero en este caso, para resolverlo para cada uno de los estimadores. Mi estimador B2 y mi estimador B1, que si ustedes recuerdan, pues era en este caso mi A, ¿no? Este sería el valor de mi A y este sería el valor de mi B. Y decíamos que aquí, bueno, además agregamos justamente los valores de las medias, ¿no? La media de X y la media de Y, para cada uno de los valores, que son estos valores que vamos a estar usando acá. De tal forma entonces que se dice, bueno, al aplicar esta técnica, pues justamente esos estimadores que vamos a obtener, que primero teníamos como A y B, y ahorita vimos que se le pone como beta 1 y beta 2, pues se van a conocer como los estimadores de los mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Estos mínimos cuadrados ordinarios además tienen ciertas propiedades que justamente nos facilita, que están expresados en cantidades que nos van a permitir calcular los datos estimados, ¿no? Dados los pares que tenemos nosotros obtenidos de la muestra. Entonces, justamente eso es como tal ya a través de fórmulas de despeje, ¿no? Nuestro método de mínimos cuadrados ordinarios. Y si ven, es exactamente lo mismo que nosotros habíamos estado viendo desde el principio, pero justo quería que lo viéramos primero a partir de las ecuaciones y de la práctica, para que al momento que entonces estamos revisando estos datos, nosotros ya entendemos perfectamente qué es lo que hicimos, ¿no? O para qué nos van a servir estas betas, porque aquí de repente ver tantas betas puede ser un tanto confuso, pero si nosotros simplemente lo aplicamos a lo que ya hicimos, pues entonces ya entendemos por qué usamos una ecuación de la recta, por qué tenía ya mi A y mi B, y aquí esto que representa exactamente mi B, mi A y mi B, solamente que aquí ya les llamo estimadores. Y como son estimadores, pues entonces les voy a poner una notación muy parecida, simplemente para señalar que uno es constante y que el otro es variable. Y nos dice, bueno, estos valores de X son fijos y los de Y son estocásticos, que es lo mismo, ¿no? Es decir, mi A era mi constante, mi estimador beta 1 es mi constante, Y son estocásticos. ¿Eso qué quiere decir? Que mi Y, pues depende del comportamiento de mi X. Y lo que yo espero es que los residuos que me quedan de esta ecuación, pues sean igual a 0 o tiendan a ser igual a 0. Y bueno, hay otros supuestos, esos los veremos la siguiente clase, muy rápidamente, que en realidad ya nada más es como la formalización del método, pero prácticamente para qué es, cómo se hace y cómo lo interpretamos, pues es justamente lo que ya vimos en la clase pasada y en esta. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Algún problema, confusión de cómo los calculamos o cómo los interpretamos? No, no por el momento. ¿No? Ok, listo. Entonces voy a tratar de subirles luego esto para que chequen la tabla, ¿no? Las tablas de lo que estuvimos trabajando con el video, por si tienen alguna duda, intenten en su computadora hacer esta agregación del análisis de datos para que puedan sacar directamente su regresión, ¿vale? ¿Va que va? Sí, maestra. Listo, chicos. Entonces lo dejamos por ahora hasta aquí. Que tengan un lindo día. Gracias, hasta luego, profesora. Buen día. Nos vemos. Chao.